Bienvenidos a este video educativo, en donde explicaremos una de las partes fundamentales de un vehículo a combustión interna, como es el alternador eléctrico. Explicaremos características constructivas, principio de funcionamiento, partes que lo conforman y trabajos de mantenimiento para garantizar su óptimo rendimiento. Cuando se habla de elementos eléctricos de un vehículo, generalmente se tiende a pensar que como el elemento más importante es la batería, ya que almacena energía. Sin embargo, el alternador es uno de los más importantes debido a que este proporciona la energía que la batería va a almacenar y posteriormente mandará los componentes que se necesiten. Las características constructivas del alternador son las siguientes. Los alternadores están diseñados para ser pequeños y ligeros para que se adecúen al espacio limitado que tienen en compartimento con el motor. Para hacer esto, contienen aleaciones de aluminio en la carcasa, lo que les hace ser más ligeros y resistivos a la corrosión. Generan la energía mecánica, transforman a energía eléctrica por el principio de inducción electromagnética. La corriente alterna se convierte en corriente continua a través de un rectificador. Son diseñados para soportar vibraciones, altas temperaturas y condiciones climáticas adversas. Se utilizan componentes internos de alta calidad como el cobre para las bobinas y el acero para los ejes. Contienen un ventilador, el cual disipa el calor generado cuando está actuando. Para poder explicar las partes del alternador de manera más didáctica, se las va a explicar aquí. Sin embargo, esto es lo que contiene dentro del alternador. Ahora, tenemos el rotor, que es la parte giratoria que genera el campo magnético necesario para inducir corriente al estator. Dentro de esto tenemos un núcleo. El núcleo es fabricado con acero laminado que concentra y mejora el campo magnético. Tenemos las bobinas. Las bobinas son envueltas de alambre de cobre esmaltado para garantizar eficiencia y resistencia eléctrica. Bien. Tenemos los anillos rozantes hechos de cobre o aleaciones de bronce que permiten la conexión eléctrica móvil con las escobillas. El eje, usualmente de acero endurecido para soportar altas cargas mecánicas y mantener la precisión. Posteriormente tenemos al estator. El estator es la parte fija donde se induce la corriente producida por el campo magnético del rotor. El núcleo del estator, hecho de láminas de acero a silicio, lo que reduce las pérdidas de energía por corrientes parásitas. Bueno, en este también se cumple que tiene los bobinados de alambre de cobre esmaltado enrollado en las ranuras del núcleo. También tenemos dentro del alternador un rectificador. Como se había mencionado, convierte la corriente alterna en corriente continua. Esta está compuesta por diodos fabricados con semiconductores como el silicio, encapsulados en resina para protegerlos de la humedad y vibraciones. Dentro de este también tenemos un regulador de voltaje, el cual controla la corriente que fluye por el rotor al mantener un voltaje de salida estable. Los componentes electrónicos son encapsulados de cerámica para aislamiento térmico y protección. También tenemos la polea, que conecta el alternador al cigüeñal mediante una correa transmitiendo la energía mecánica para el giro. Los materiales generalmente fabricada de acero o aleaciones de aluminio para combinar ligereza y resistencia al desgaste. También posee un ventilador, el cual su función es enfriar los componentes internos del alternador. Generalmente está hecho de aleaciones de aluminio, dependiendo del modelo. El alternador trifásico opera bajo el principio de la inductancia electromagnética, descrito por la ley de Faraday. ¿Qué es la ley de Faraday?
La ley de Faraday describe que una corriente eléctrica se genera con un conductor cuando éste experimenta un cambio en el flujo magnético. Matemáticamente hablando, tenemos que una fuerza electromotriz es igual a menos el número de vueltas del embobinado del conductor por la variación de flujo magnético con respecto al tiempo. Lo que hace el alternador de un vehículo es, por medio del cigüeñal, mover un motor dentro de nuestro alternador, lo que convierte la energía mecánica producida del cigüeñal en energía eléctrica, lo cual le saca por 3 distintas fases. El proceso en el interior de un alternador es el siguiente. Mediante de energía mecánica se encarga de mover la parte del rotor, lo cual, al estar cada bobina cargada de corriente DC, produce un campo. Cuando el rotor gira, el flujo magnético cambia continuamente, generando voltajes alternos, desfasado cada unos 60 grados, por el hecho de que tenemos las 6 bobinas. Este sistema es ideal para la transmisión de energía eléctrica por su eficiencia y equilibrio. El mantenimiento del alternador es fundamental para garantizar su funcionamiento y eficiencia. Esto se divide en tareas preventivas y correctivas. Entre el mantenimiento preventivo es la inspección visual, revisar regularmente la polea, la correa, las conexiones eléctricas para detectar desgaste o suciedad entre las terminales. Para explicar mejor ciertos mantenimientos preventivos, hemos desarmado un alternador. Primero, la limpieza en el interior del alternador con aire comprimido y un cepillo suave para eliminar el polvo y residuos. Normalmente, por el constante uso dentro del alternador se empieza a llenar de polvo y se puede causar fallos. Pruebas eléctricas. Las pruebas eléctricas son claves para el diagnóstico de problemas potenciales. También es necesario en el alternador mantener un mantenimiento correctivo. Eso se debe porque existen varios problemas que el uso o el desgaste puede afectar al alternador. Si el alternador emite ruidos anormales, puede ser necesario reemplazar los rodamientos, que son estos de aquí. Reparación del puente rectificador. Si al alternador no genera corriente directa adecuada, podría ser necesario reparar o sustituir el regulador de voltaje. Aquí podemos observar los diodos que se encargan de la regulación de voltaje. En caso de que ocurran fallas más graves en el controlador de voltaje, debe ser reemplazado. En conclusión, para que el sistema eléctrico de un vehículo funcione de manera eficaz, es importante que la batería, el motor de arranque y los componentes eléctricos funcionen de manera consecuente a la potencia del alternador. Por lo tanto, el alternador es una pieza fundamental para cualquier vehículo de combustión interna, por lo que es importante conocer su mantenimiento y su funcionamiento para poder alargar la vida del alternador. Gracias. Gracias.